Esta noche les voy a contar una historia que lleva por nombre La mascota del narco, escrita por Ramiro Contreras, compartida por un suscriptor de manera anónima originario de México. Bajo las órdenes del jefe, siempre había hecho lo que me decía sin cuestionarlo. Él decidía todo, y en la plaza nadie dudaba de sus palabras. Yo había trabajado a su lado por años, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Jamás explicaba nada, solo daba órdenes y mi trabajo era cumplirlas sin preguntar. Aquella noche me dijo que tenía que vigilar algo a lo que él llamaba la mascota. No me dio detalles, solo dejó claro que no hiciera nada más que observar hasta que él llegara. Acepté sin decir nada y bajé al sótano. Las escaleras eran de concreto y al final había una puerta de metal. La abrí y lo primero que vi fue una jaula grande. Los barrotes eran gruesos y estaba asegurada con varias cadenas. Algo en todo eso no cuadraba. No había ningún ruido afuera, y lo único que se escuchaba era un foco en el techo, que fallaba de vez en cuando. Adentro de la jaula había algo difícil de describir. La luz era poca, apenas lo suficiente para ver. Al principio no distinguía bien lo que había ahí, pero luego me di cuenta de que tenía forma humana. Su cuerpo se veía raro, la piel tenía un color extraño, y los brazos eran más largos de lo normal. El vello no le cubría parejo, solo algunas partes. Estaba en el suelo, respirando con dificultad, sin moverse mucho. No me miraba directamente, pero se notaba que sabía que yo estaba ahí. Me quedé donde estaba sin hacer ruido, como el jefe había ordenado. Había un olor muy raro en el aire, algo que no supe reconocer. No era hedor a podredumbre ni humedad, sino algo diferente, algo que jamás había olido antes. Me concentré en lo que tenía que hacer, quedarme ahí sin interactuar con esa cosa, solo mirarla. Preguntar no tenía caso porque no iba a obtener respuestas. Pasaron varias horas y casi no se movió. De vez en cuando cambiaba de posición, pero lo hacía con mucha lentitud, como si le costara trabajo. Pensé que quizás esperaba algo, así que me alejé un poco y me senté sobre una caja sin dejar de vigilarlo. En algún momento levantó la cabeza y la giró hacia donde yo estaba. Sus ojos no mostraban nada. No hizo ningún otro movimiento y se quedó inmóvil nuevamente. La luz del foco brincó varias veces antes de quedar débil. En el suelo, la figura empezó a levantarse despacio. Se escuchó un crujido leve, parecido a cuando alguien se estira después de estar mucho tiempo quieto. Primero apoyó las manos en el piso, y luego las pasó por los barrotes. Apenas los tocó, el metal hizo un sonido bajo. Se quedó sin moverse con la cabeza ladeada. A simple vista no se veía bien cómo estaba acomodada. Pensé que tal vez tenía algo que le impedía moverse con facilidad. Sus manos eran flacas con los dedos largos y uñas gruesas, aunque no parecían filosas. El cuello tuvo un temblor leve, como si algo dentro le estuviera causando eso. Volví a mirar pero seguía sin distinguirse bien. La figura avanzó hasta los barrotes sin hacer ruido. Ahí se veía mejor. Tenía los ojos abiertos y fijos pero no reflejaban luz. No mostraban nada, estaban opacos. Levantó una mano y la puso sobre el metal. Los dedos largos y oscuros se quedaron ahí sin moverse. Dejé pasar el tiempo mientras esperaba al jefe. La figura empezó a hacer un sonido bajo sin formar palabras. No tenía sentido. No supe cuánto rato estuve escuchando, pero no paraba. No quitaba la mano de los barrotes ni cambiaba de posición. El ruido empezó a sonar diferente. Ahora era parejo sin pausas. No era fuerte, pero seguía sin detenerse. Vi su garganta y sus labios, pero no se movían. No parecía que el sonido saliera de ahí. La figura seguía igual sin cambiar nada, mientras el ruido no terminaba. Traté de darme cuenta de dónde venía, pero no lo conseguí. El foco brincó más veces hasta apagarse por completo. Ya sin luz no podía ver nada, pero sentía que la figura seguía en el mismo lugar. Cuando la luz regresó ya no estaba pegada a los barrotes. Ahora estaba sentada en la otra esquina de la jaula. No me miraba, no se movía. La respiración sonaba igual. No me acerqué. El jefe bajó cuando ya estaba aclarando. Me vio sentado junto a la caja y no dijo nada. Se acercó a la jaula y se quedó viendo a la figura. Luego comentó que no había hecho nada raro. Me ordenó que saliera, que él se encargaba.
No discutí y me fui. Cuando volví el sótano tenía cambios. Habían puesto una puerta de acero bien cerrada. Nadie decía nada sobre el tema. Pregunté pero nadie contestaba. Solo mencionaban que el jefe había decidido cambiar las reglas. Después de varios días me dieron otras cosas que hacer. Una noche, cuando el jefe no andaba cerca, un vigilante se arrimó y empezó a hablar. Dijo que la figura ya no estaba en el mismo lugar, porque la habían llevado a otro sitio. Contó que para sacarla de la jaula, necesitaron a más de 5 personas, porque no podían moverla fácilmente. No quise saber ya nada más ni pregunté qué hicieron después de esto. Cuando pasó una semana aproximadamente, el jefe me mandó a llamar. Dijo que tenía que ir con él. Nos subimos a una camioneta y manejamos hasta una bodega que estaba lejos. Cuando entramos vi otra jaula, más grande que la que había antes. Adentro seguía estando él, pero su cuerpo no era igual. Sus brazos y piernas estaban más largos de lo normal, y sus coyunturas parecían mal acomodadas. La piel no era pareja, algunas partes se veían gruesas, otras delgadas, con venas que resaltaban y manchas rojas. El cabello no crecía parejo, no se movía, pero cuando levanté la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Parecía darse cuenta de lo que pasaba. La expresión que tenía no era como la de un animal. Su hocico no tenía una forma clara. Algunas partes de su cara parecían estar cubiertas con piel dura, y otras con piel delgada. La nariz estaba muy ancha y no se veía bien proporcionada. Los labios se veían gruesos y por momentos parecía querer decir algo. Movió poquito la boca y dejó ver unos dientes disparejos. Antes tenía orejas parecidas a las de un perro, pero ahora estaban más pequeñas, dobladas y con formas raras. Apenas levantó una cuando el jefe se acercó. El jefe no habló. Prendió un cigarro y se quedó viendo la jaula sin moverse. Luego dijo que todo estaba en orden, que no había motivo para estar inquieto. Dijo que ya podía irme, y me fui sin decir nada. Yo ya sabía que era lo que le daban de comer, pero igual lo diré. A los que les servían de alimento los traían en una camioneta. Siempre venían con las manos amarradas y a veces con algo en la boca para que no hicieran ruido. No los dejaban en otro lugar, directo los metían a la jaula. Apenas se iban, empezaba todo. El primer día que me tocó ver cómo comía. El jefe también estaba ahí. No dejó que nos fuéramos. Dijo que teníamos que mirar. El que aventaron adentro gritó en cuanto cayó, pero la criatura no se quedó quieta, aunque casi no había luz. El ruido de los huesos rompiéndose se escuchó claro. El jefe sonrió y dijo que así era como tenía que pasar. Nos dijo que la criatura solo comía carne de esta, pero que debía ser carne en buen estado. Nos explicó que entre más fuerte fuera la persona que le diéramos, más la beneficiaba. Nos dio órdenes de asegurarnos de que siempre tuviera algo que comer. Un día trajeron a alguien. La persona seguía viva, pero le costaba respirar. La criatura la miró un rato, y luego, de repente, la agarró con una mano, la aventó contra los barrotes con mucha fuerza, y la cabeza de la persona quedó colgando. La criatura empezó a morder, arrancando pedazos. Cuando terminó con la parte de arriba, usó sus dedos largos para romper las extremidades de arriba y de abajo. A veces pasaban varios días sin que trajeran a nadie. Durante esos días la criatura no se movía. Se quedaba ahí quieta, sin emitir sonido. Su cuerpo se ponía más rígido. Cuando abrían la puerta de la jaula, la criatura reaccionaba enseguida. Si pasaba mucho tiempo sin comida, sus movimientos eran más torpes. Al principio le costaba levantarse, pero luego recobraba su rapidez. Sus ojos se ponían raros, brillaban, y no dejaba de mirar a la víctima hasta terminar con ella. Si la víctima luchaba, la criatura se aceleraba, pero siempre acababa igual. Un día uno de los hombres preguntó si había otra forma de alimentarla. El patrón lo miró sin decir nada, y luego ordenó meterlo en la jaula. En cuanto el hombre entró, la criatura lo atrapó por el cuello sin darle chance de reaccionar. Antes de la luna llena, el patrón nos reunió a todos. Nos dijo que teníamos que cubrir a la criatura con sangre para evitar que cambiara. Si eso pasaba,
Ya no podríamos controlarla, y sería muy peligrosa. Trajeron a 3 personas, las pusieron de rodillas cerca de la jaula. Con un objeto filoso les hicieron varias cortadas. La sangre cayó sobre la criatura. En cuanto la criatura sintió aquel líquido, su piel dio un espasmo, hizo un sonido grave y se movió de un lado a otro. Tiró con fuerza de las cadenas, levantó la cabeza y sacó la lengua, queriendo alcanzar el líquido vital. Se frotó contra los barrotes empujándolos. Su respiración se hizo más fuerte y rápida. Se quedó hace un rato, hasta que el patrón nos habló nuevamente. Nos explicó que esa reacción era normal. Dijo que la criatura siempre se ponía así cuando sentía la sangre fresca. Según él, ese método había funcionado muchas veces, y seguiría funcionando si lo hacíamos bien. De pronto, uno de los hombres que sostenía una cubeta con aquel líquido rojo la dejó caer. Dio un paso hacia atrás inmediato, pero el patrón lo vio y le ordenó que regresara por ella. El hombre no quiso moverse. Se quedó parado sin decir nada. El patrón hizo una señal con la cabeza. Otro de los nuestros tomó al joven del brazo y lo arrastró hasta la jaula. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo empujó dentro. Cayó sobre un costado y se quedó inmóvil. Tenía los ojos abiertos y miraba a la criatura, sin hacer ningún ruido. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. La criatura se movió lentamente. Se acercó al hombre, bajó la cabeza y lo olisqueó. Luego alzó la mano y la puso sobre su pecho. Sus dedos se hundieron fácilmente. El cuerpo del hombre se sacudió una sola vez y luego dejó de moverse. Nadie dijo nada. Solo miramos al patrón. Nos recordó que la sangre tenía que ser fresca. Si no lo era, todo sería un desperdicio. Luego ordenó que siguiéramos trayendo a más gente. Dijo que si alguno pensaba irse, era mejor que hablara de una vez. Nadie dijo nada. No porque no tuviéramos miedo, sino porque entendíamos lo que significaba dudar. Nos quedamos en silencio, esperando instrucciones. Cuando terminamos, la criatura estaba en el suelo. Se movía poco, pero su pecho subía y bajaba con fuerza. Las cadenas se tensaban cada vez que exhalaba. El patrón nos miró a todos con expresión tranquila y dijo que eso sería suficiente por un mes. No puedo decir mucho sobre la organización en la que yo trabajo, pero sí puedo hablar un poco sobre el nahual. Hay veces en las que se queda completamente quieto. No mueve ni un solo músculo. Sus ojos nos siguen con atención. Parece que nunca parpadea. Si uno lo observa por mucho tiempo, empieza a sentir que la mirada del nahual cambia. Se vuelve más fija, como si comprendiera lo que está pasando. A veces se queda así por largos minutos. No hace ruido ni intenta tirar de las cadenas. Solo está ahí, observando, hasta que decide moverse. Siempre lo hace de forma lenta, como si estuviera pensando en cada paso que da. Uno de los hombres más viejos de los que trabajan ahí con él una vez dijo que el nahual no era solo un animal cualquiera. Él decía que había algo raro en sus ojos. No los veía como cualquier bestia. Decía que parecía que sabía lo que pasaba, que entendía todo. No hablaba, pero se notaba que sí entendía. Todos nos reímos, pero con el tiempo, algunos empezaron a notar cosas que no cuadraban. El nahual tenía una forma muy rara de mirar a la gente. Había veces en que se quedaba viendo a una persona en especial, más de lo que lo hacía con los demás. Esa persona se ponía nerviosa, y no era porque tuviera miedo, no. Era otra cosa, como si el nahual supiera algo que nosotros no. Nadie quería ser el que recibiera esa mirada. Algo raro había en ella. Al principio algunos dijeron que era solo cosa de la mente, que nos estábamos imaginando cosas, pero con el tiempo, esa mirada se hizo imposible de ignorar. No importaba si era de día o de noche, el nahual miraba a alguien fijo, durante un buen rato, sin mover ni un solo músculo. Solo observaba, no hacía nada más, como si estuviera esperando que algo pasara, pero nadie sabía qué era. En la noche pasaba algo más raro aún. A veces el nahual no cerraba los ojos. Se quedaba mirando fijo, sin moverse ni un poquito. Nadie sabía por qué lo hacía, pero parecía que esperaba algo, o quizás que estuviera pendiente de algo. En esos momentos, a veces hacía unos ruidos bajos, pero no eran como los de siempre. Al principio nadie le dio importancia,
pero después algunos se dieron cuenta que no eran ruidos normales. Había algo raro en ellos, como si tuvieran un orden, aunque no sabíamos qué significaba. Un hombre viejo del grupo que llevaba más tiempo con el nahual dijo que entre esos sonidos él había escuchado nombres. Nadie le cuestionó, pero todos se quedaron pensando en eso. Algunos pensaron que no valía la pena darle tantas vueltas a eso, pero otros, aunque no lo decían en voz alta, empezaron a mirar al nahual con más atención. Un día un joven que no llevaba mucho con nosotros se acercó demasiado a la jaula del nahual. No sabía mucho de cómo tratar con él, y parecía más curioso que asustado. Todos vimos cuando lo hizo, pero el nahual no reaccionó. Se quedó ahí quieto, mirándolo con la misma cara de siempre. Estuvieron varios segundos en silencio hasta que el joven dijo que sentía algo raro, como si el nahual tratara de comunicarse con él, pero sin hablar. Todos se rieron y dijeron que dejara de inventar cosas. Al día siguiente ese joven desapareció. Nadie supo qué pasó con él. Lo buscamos en todos lados, pero no había rastro de que se hubiera ido por su cuenta. Después de eso, el nahual empezó a comportarse de otra manera. No hizo ruido ni forcejeó con las cadenas como de costumbre. Simplemente observaba, moviendo la cabeza de vez en cuando para ver mejor a quienes pasaban cerca. Uno de los hombres más experimentados notó el cambio y dijo que se tenía que hacer algo rápido. Dijo que lo mejor era bañarlo en sangre lo antes posible. Se veía nervioso y no dejaba de mirar la jaula. Los demás no estaban seguros de si tenía razón, pero la situación les parecía lo bastante extraña como para no ignorarla. Se hizo todo con rapidez. El encargado de esa tarea llegó de inmediato. Subieron a la parte superior de la jaula para abrir la compuerta. Justo en ese momento, el nahual giró la cabeza lentamente. Hubo algo raro en la forma en la que lo hizo, pero nadie prestó mucha atención a esto. Luego el líquido rojo cayó sobre él. La reacción fue la de siempre. Se movió, gruñó y enseñó los dientes. Sin embargo, después de un rato, se quedó completamente quieto. Uno de los jóvenes se acercó, tal vez para ver si algo andaba mal, pero un hombre le gritó que se alejara. No hizo caso y siguió acercándose. El nahual se movió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Levantó una garra y atrapó al joven antes de que pudiera apartarse. Lo lanzó contra las rejas con tanta fuerza que el sonido del impacto se escuchó en toda la habitación. Todos dieron un paso atrás sin saber qué hacer. Uno de los hombres empuñó su fusil, pero el jefe lo detuvo de inmediato. Dijo que si le tiraba solo empeoraría la situación y ordenó que trajeran más sangre para calmarlo. Nadie se movió. Se quedaron mirando cómo el nahual mantenía su agarre sobre el joven. Su expresión había cambiado. Ya no tenía la mirada de antes. Ahora sus ojos se veían distintos, más fríos, más calculadores. Desde ese día, el comportamiento del nahual no ha vuelto a ser el mismo. A veces parece normal, pero otras veces no. Todos lo notan. Nadie sabe cómo debe comportarse un nahual, pero algo en esa criatura se siente diferente. Parece estar esperando algo. No sabemos qué. Solo sabemos que si quiere escapar de ahí, no tardará mucho en intentarlo.